chicos, vamos a empezar con esta primera ponencia, ¿ya? Con esta primera ponencia, con este primer encuentro en este curso, en este diplomado de alta especialización internacional que vamos a hablar, que vamos a tratar en esta noche. Seguramente ya la organización estará comentándoles, pues, cuándo y cuál va a ser la metodología que vamos a usar. Para ello, primero me presento, yo soy Jorge Dávila, soy auditor internacional en certificaciones de ISO, Trinorma de 9001, 14000 y 45001. Me encuentro, o digamos, laborando en el sector minero en este momento, además de realizar auditorías a nivel nacional, también he realizado a nivel internacional algunas auditorías. He participado y he sido gerente y jefe de SOMA en varias organizaciones, tanto peruanas como extranjeras, una de ellas muy conocida, colombiana. Y bueno, hoy estamos dispuestos a avanzar con este tema de la seguridad, la salud, el medio ambiente. Es un diplomado altamente sustancioso, tiene bastante para conocer, pero también bastante para interactuar con ustedes. Y una de las cosas que yo siempre pido a mis alumnos es que prendan su cámara, porque de verdad es complicado no verlos, chicos. A mí me encantaría que puedan prender su cámara quienes nos acompañan esta noche para conocerlos. Entiendo que estamos con Perú y Panamá. Entiendo en este momento estamos con Perú y Panamá. Si hay alguien más de alguna otra ciudad o país, pues sería espectacular saber de qué parte del mundo y de qué parte o de qué parte del Perú nos acompaña, ¿no? Muy bien, ahí vemos a Génesis, a Juliana, que está en el transporte, Joana, Claritza, Silfredo. Bueno, ya me irán conociendo en el transcurso de los cursos. Yo soy bastante regalón, me gusta mucho regalar cosas, sobre todo a quienes participan. Regalar sin costo, sin nada de pago, nada. A quienes participan, seguramente SEP va a estar ahí en una mirada constante. A quienes prenden su cámara, estoy siempre regalando cosas, ¿ya? Así que nada, vamos a empezar con este curso. Vamos a proyectar mi pantalla. Me confirman, por favor, ahí si pueden ver siempre, si pueden ver mi pantalla correctamente, ¿ya? Sí se ve, ¿cierto? Ahí está Silfredo, sí se ve mi pantalla, imagino, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Este es un seminario el día de hoy donde vamos a hablar de manera general, claro está, algunos aspectos que vamos a tratar durante este diplomado. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos hablando de un sector latinoamericano, estamos hablando de personas de Panamá, de Perú, y por ahí seguramente y habrán de otros lugares de nuestra región que estarán sumándose, ¿no? Siempre muy agradecido, gracias Paola, gracias Ay Lemaine por el ingreso. Honor, ahí, si puedes, me escribes tu nombre para poder conocerte, porque dice Honor What LX3, ¿ya? Para poder conocer tu nombre. Bueno, entonces, como les mencionaba, este curso tiene una alta sustancia. Vamos a ir viendo poco a poco de lo que se trata. ¿Muy bien? Bueno, todos nos preguntamos, ¿por dónde empezamos en la gestión? Todos tienen diferentes perfiles, probablemente diferentes también empresas en las cuales ustedes se desarrollan. Y la gran pregunta siempre va a ser ese sentimiento de frustración, digamos, que tienes tanto que hacer, que tienes tanto que hacer que no sabes por dónde empezar, que tienes tanta información y que hay tantos problemas que no sabes por dónde vas a empezar en tu gestión, tu gestión de la seguridad y la salud ocupacional medio ambiente. ¿Por dónde vas a empezar a tener resultados? ¿Cómo vas a lograr que el personal cambie la cultura, el pensamiento? ¿Cómo puedes lograr que tu gente tenga un alto nivel de cultura preventiva? ¿Cómo puedes lograr indicadores? ¿Cómo puedes lograr esta frase muy conocida, ¿no?
que dice, la seguridad, la inversión en un sistema de gestión es netamente una inversión y no es un gasto. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo empezamos? Entonces, acá en este diplomado lo vamos a ver punto por punto. Hoy vamos a hablar un resumen, pero vamos a ver por dónde empezamos. Y lo primero, chicos y chicas, lo primero que tenemos que pensar, bajo mi experiencia, yo ya tengo ya 17 años de experiencia en el sector, en este sector de la gerencia, seguridad, salud, medio ambiente. Lo que a mí me ha enseñado en esto y me ha enseñado pues tanto de buena y de mala manera, es que tenemos, o sea, es necesario, importante enfocarnos en los seres humanos, en las personas. ¿Eso qué significa? O sea, antes de que tú empieces a decir, no, que tengo que tener estos formatos o que tengo que tener este sistema, de esta manera lo voy a tener, mira qué bonito mis documentos, espérate un rato, tómate una pausa y entra a tu empresa, a tus procesos, a tus áreas de trabajo y empieza a conocer a tu gente. Conoce con quién, cuál es tu objetivo. Tu objetivo es prevenir que esas personas regresen a su casa. Espérate, yo sé que por ahí estás diciendo, no, pero que los indicadores, que es que a mí me pagan por los resultados. Yo lo sé, ¿ok? Pero espérate un ratito y tómate 5 minutos para pensar y planifica una intervención hacia tu personal, hacia tu gente, que te conozcan, que sepan tu nombre, para qué estás acá, cuál es tu objetivo como profesional de la seguridad, como jefe, supervisor o como cargo que tengas. ¿Para qué estás ahí? Entonces, si tú te pones a pensar en eso y dices, ¿verdad? ¿Para qué estoy? Y dices, es para la gente, para que esas personas no se accidenten, para que todos puedan llegar a su casa, para que mi gente no se me enferme. Y claro que en medio de todo eso va a estar la producción, la rentabilidad, ¿no? Va a estar el ahorro de insumos, entre otros factores económicos que seguramente vas a tener que tomar en cuenta. Porque tú como profesional de la seguridad, algo que no debes olvidar, ojo, yo sé que tú eres seguridad, en tu cabeza eres seguridad, 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 ¿ok? Pero no te olvides que a ti te pagan la empresa, ¿ok? Entonces, si bien tenemos que ponernos a pensar en este mundo de la seguridad, de la prevención, no debemos olvidar que necesitamos darle ese input de rentabilidad a la compañía. Es decir, tú tienes que ser una fuente bastante poderosa, bastante buena, para que la empresa siga creciendo y no solamente siga creciendo en cultura, ¿no? Digamos a nivel económico, sino también crezca a nivel de personas. ¿Cuál es el recurso más valioso de una organización? Son las personas. Y las personas que no están contentas, personas que se accidentan, que se quejan de todo porque la empresa no le da equipos o qué sé yo, no van a provocar una empresa altamente productiva y demandante en el mundo actual. En el mundo actual, donde automáticamente, si tú quieres saber algo, lo único que haces es agarrar tu celular y preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Tú agarras y usas el celular y le dices, a ver, no sé, ¿no? Siri, los que tienen iPhone, o Gemini, o qué sé yo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo hago esto? Y te lo dice. Pero necesitamos seres humanos pensantes y que se encuentren dentro de un entorno humano. ¿Y qué sucede en el mundo? En el mundo, ¿cuáles son esos aspectos que nos llevan a pensar en base a qué voy a hacer la gestión? ¿En base a qué me voy a dirigir, ya sea en normativa interna, a nivel de guías? ¿Qué voy a hacer? Y seguramente cada uno de ustedes en sus países tienen normas específicas de la seguridad y salud en el trabajo. En el Perú tenemos infinidad de normas, en Colombia la 12, creo que es la 19272, en Chile, o sea, en todos los países hay diferentes normativas, ¿ok?
Sin embargo, tenemos que ponernos a pensar también de que a nivel global ya existen guías y lineamientos normativos internacionales para los cuales tú te basas. Ejemplo, la OSHA. ¿Cuántos han escuchado? De acuerdo a las normas OSHA. ¿Qué es la OSHA? Y tú te pones, la OSHA es una norma. No. Hoy, por ejemplo, estaba yo dando una capacitación, hablé de OSHA y me dijeron, sí, la normativa OSHA, la norma OSHA tal número. No, un ratito. La OSHA no es un número. La OSHA es una administración que ofrece y que da reglamentos, ¿sí? De Code Federal Regulations o los CFRs que te da la OSHA. La NIOSH te da estándares, la ANSI te da estándares también. Por ejemplo, ANSI te da estándares para la ANSI, que es The American National Standard Institute, te da normativa estandarizada para slingas, ¿no? La NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, te da normativa para equipos de protección personal. Entonces ya existe en el mundo la OIT o en este caso la ILO, ¿no? The International Labour Organization, te dan, ¿qué cosa? Te da guías para que tú puedas lograr incrementar aspectos relacionados, por ejemplo, con los riesgos psicosociales. ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar que la empresa invierte quizás en una máquina, invierte en pintar bonito, en poner señales y nos olvidamos de la salud mental? O sea, te doy un lugar bonito para que trabajes, pero que te trato mal, te exijo, te exploto, no te dejo ir a tu casa, no que no te vas para nada. O sea, te trato, espérate, no debemos olvidar todos los factores de la seguridad y la salud en el trabajo. O tengo una empresa que produce todo, mucho, mucho, produce, pero contamina el medio ambiente, el río, el agua, el aire. ¿Ok? Y obviamente también vemos tendencias. Yo les consulto a ustedes, ¿no? ¿Por qué creen que pasan los accidentes? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tú haces las cosas que haces? Y no me digas que eres, ¿no? Quizás no siempre haces las cosas bien. Y tú me dirás, cuando haces las cosas mal, pregúntate por qué lo haces. ¿Y por qué lo comento? Porque es un tema de comportamiento humano. La seguridad y la salud ocupacional, la prevención en general, tiene que ver con un comportamiento. ¿Por qué? Porque el 20% o 10% estadísticamente hablando es solamente condición. Lo solucionas arreglando algo, comprando algo, pero la parte del comportamiento humano, ¿cómo lo solucionas? ¿No? Y esa es la parte complicada en seguridad. Entonces, hay tendencias, obviamente, hay formas de hacerlo. Está, por ejemplo, Vision Zero, que es una muy buena estrategia a nivel internacional que nació en el año 2014 en Frankfurt, Alemania, donde te dicen, mira, visión cero tiene que ver con pensar en tres pilares: la seguridad, la salud y el bienestar. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando ya tenemos estos pilares, nos ponemos a pensar en otra cosa adicional. Viene, por ejemplo, otra tendencia que es el Safe Start, ¿no? El Safe Start tiene que ver con una forma de cómo el ser humano analiza y piensa algunas cosas, y uno de esos factores tiene que ver con la complacencia, por ejemplo, con el trabajo a velocidad, con la mirada no puesta en la tarea, con el apuro, con ese sentimiento ¿no? que tú tienes al momento que estás en el trabajo y dices, ay, ¿a qué hora me voy? Mira la hora, ya me aburrí, ya me quiero ir a mi casa. Y andas apurado, o andas muy lento porque saliste del almuerzo y comiste y estás como que de eso se trata el Safe Start, que ya lo veremos en el diplomado a detalle. Y bueno, está la ISO, ¿no? La Organización Internacional de Estandarización,
que ya hablamos obviamente de la 9001, 14001, 45001, y las familias que cada una de estas ISOs tiene, tienen familias. Es como que la ISO tiene, es como que la casita, pero adentro viven los primos, los tíos y los hermanos, algo así es la ISO. O sea, tiene bastante, tenemos ahí, chicos, un montón para conversar y para conocer. Ya lo iremos viendo en el transcurso del diplomado. Es importante también ponernos a pensar que si bien el pilar principal va a ser la prevención, porque tú tienes que pensar en ello. ¿Cómo hago para prevenir, 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 prevenir? Ese es el objetivo, prevenir. ¿Ah? Pero ¿cómo logras prevención si tu gente no está capacitada, no está sensibilizada, no le das los recursos, no los escuchas, no hablas con ellos? ¿Cómo le puedes pedir prevención a una persona a quien no conoces? ¿Mm? Con la que no te juntas, que tienes un perfil distante, vertical, donde no le das esa llegada a la persona. Entonces, ahí viene, ahí te pones a pensar, ok, ¿cuánto trabajo tenemos que hacer todavía a este nivel de la prevención? A nivel de cultura, la cultura, si ustedes me dicen, si ustedes se preguntan, ¿y cómo es el panameño? ¿Y cómo es el peruano? ¿Y cómo es el argentino? Me van a decir, el peruano es así, el argentino es así, el Panamá. ¿Y por qué lo dices? Porque hay una cultura. Lo mismo tiene que ser con el tema de la seguridad. Cuando digan, ¿cómo es la cultura en tu empresa? Tú tienes que decir, ¿no? La cultura tiene que llegar a un punto que sea, aquí se cuidan. Acá todo el mundo ve por todos. Aquí todo el mundo es ordenado. Acá nadie ensucia, todos limpian. Acá todos usan equipos de protección personal. Acá todos son puntuales, organizados. Ay, qué bonito, ¿ya? Qué bonito. Eso es cultura. Y una cultura que sea sostenible, que mañana, por ejemplo, no sé, Yarielma Vergara, ¿no? Mañana renuncia Yarielma y quiere decir que la cultura se acabó, la cultura de seguridad no, tiene que ser sostenible, ¿no? Sostenible la cultura. Entonces, de eso es lo que tenemos que lograr y finalmente hazte la pregunta, ¿cuál es tu propósito en la organización? ¿Cuál es tu propósito en una organización? ¿Para qué estás allí? ¿Ya? La organización, yo sé que te paga un sueldo. Yo sé que tu propósito probablemente vaya a ser cumplir con un indicador o reducir algún indicador negativo. Probablemente. Pero yo te hago una pregunta y ya es un entorno más personal y es una respuesta que tú seguramente la harás en tu cabeza y veremos qué respondes, ¿no? ¿Qué vale más? Que tu dashboard aparezca en azul y que se vea que, wow, que tienes unos excelentes indicadores de seguridad, o que las personas se te acerquen a agradecerte por haberles ayudado en su vida, en su salud, en su familia. ¿Qué vale más para ti como persona, como profesional? ¿Ya? Entonces ponte a pensar cuál es tu propósito. Entonces, quienes hacen seguridad, quienes hacen gestión, tienen que tener algo claro. Son servidores. Tú estás para servir. Eres un servidor de la seguridad. Eres un promotor de la cultura preventiva. Y acá viene un tema bastante interesante. ¿Qué tan bueno eres para vender cosas? Vender cosas, ¿sí? ¿Tú sabes vender? ¿Sabes venderte a ti mismo? ¿Sabes vender tu trabajo, tu cultura, tu propósito? ¿Tú quieres que todos hagan seguridad? ¿Y sabes cómo convencer? ¿Cómo llegarías a la gente? Esa es la parte que también te tienes que preguntar, ¿qué tan bueno eres en eso? Eso lo vamos a ver en un módulo que es liderazgo y seguridad basada en el comportamiento. Vamos a ver técnicas de gerenciamiento, pero ahí ponte a pensar, ¿cuál es la experiencia que crees tú que tiene un colaborador cuando es capacitado contigo? Tú vas y lo capacitas al colaborador.
¿te has preguntado o has medido en algún momento qué clase de experiencia tiene el colaborador contigo? ¿O tú solamente calificas al colaborador? Porque si tú calificas al colaborador nada más, pero el colaborador no te califica a ti, entonces tenemos ahí una brecha que tenemos que solucionar. Porque así como tú calificas al colaborador en su conocimiento, su captación del tema, él también tiene que tiene que medirte a ti para ver si has llegado a convencerlo, si has llegado a ponerle ese granito de arena. Repito, ¿cuál es tu propósito? Si has logrado colocarle ese granito de arena para que ese colaborador ese día te vaya de tu capacitación diciendo, me encantó. Que ese colaborador vaya y te diga, gracias, eh, gracias, no sé, Paola, gracias, Junior, tu capacitación ha estado excelente, me encantó. Si tienes esa calificación, estás en buen camino. ¿Qué te toca ahora? Mejorar, porque no te puedes quedar ahí, ¿ya? Los sistemas de gestión que vamos a tratar en este diplomado, que van a ser varios, los sistemas de gestión ISO, conllevan obviamente a que entendamos que podemos integrar los sistemas de gestión, es decir, no deberían trabajarse de manera aislada. A algunos les gusta trabajarlo de manera aislada, pero ya no es necesario. Podemos trabajarlo de forma que todos las ISO que tengas o que quieras implementar puedan ser integradas y así reduzcas el tiempo también de implementación. Por eso es que estas se basan en lo que se llama la estructura de alto nivel. Y esa estructura de alto nivel permite la adecuación dentro de lo que es el ciclo de Deming. ¿El ciclo de Deming qué cosa es? ¿Qué cosa es el ciclo de Deming? Es planificar, hacer, verificar, actuar. Por ejemplo, si yo quiero que ustedes realmente logren integrar, necesito que en la planificación haya un solo análisis que conlleve y que analice todo el aspecto de calidad a nivel de, por ejemplo, clientela, ¿no? Satisfacción, a nivel de seguridad, accidentes, a nivel de medio ambiente, aspectos ambientales. Necesito que integremos eso. Y ahí viene justamente la aplicación de este ciclo de la mejora continua. Y este ciclo de la mejora continua, donde la parte más importante es la planificación, si yo no planifico todo mi sistema, no me va a ir bien en el resto de etapas. Pregúntense, ¿ustedes han planificado meterse a este diplomado? ¿Están planificando hacerlo? Si están planificando hacerlo, entonces tienen que planificar, que tienen que venir con la disposición, que tienen que venir con el tiempo, que tienen que tener la cámara prendida. Por ejemplo, hace un rato dije, prendan su cámara y miren, de casi 190 solamente 12 creo han prendido su cámara. Han planificado que este curso les va a llevar a otro nivel porque de acá, de este diplomado, van a salir con otro nivel, ¿ya? Vamos a trabajar tanto, porque ya seguramente les comentaré, no solamente es que yo voy a estar hablando, como ahorita en este seminario, sino que va a haber participación de la gente. Por eso me interesa que prendan su cámara y que tengan esa predisposición, porque si no prendes tu cámara y yo hablo, ¿no? Estoy dando una charla y digo, a ver, la señorita o el señor Nicolás Rentería y nada, nadie me dice nada. Entonces, ¿qué tipo de participación vamos a tener? Por eso es tan importante, ¿ya? Bueno, entonces la planificación requiere eso, que tú sepas exactamente a dónde te estás metiendo y analices para que luego empecemos a ejecutar las acciones necesarias para hacer lo que hemos planificado. Vamos a hablar también, vamos a hablar también de algo muy, muy necesario, chicos. Los procesos de certificación. Los procesos de certificación que tienen un periodo.
¿ya? Tienen un periodo y es muy importante. Yo, por ejemplo, soy auditor de certificaciones, o sea, si estás en Panamá, en Chile, en Argentina, en cualquier país, en Estados Unidos, yo puedo certificar tu empresa para ISO, por ejemplo. Pero algo que siempre les comento a mis clientes es lo siguiente. eh, Ten cuidado con qué empresas de certificación te estás yendo. Cuentan con acreditación, con el soporte de la IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación. Tienen alguna, eh, digamos, respaldo de alguna organización adicional como la UAF o como la IAS, de International Accreditation Service. Si no tiene nada de eso y solo aparece un loguito en forma de mariposa, no sé, de un foquito de un sol, no tiene ninguna validez. No te dejes engañar. Tampoco te dejes engañar si te dicen, sí, no te preocupes, Ezequiel. Yo en una semana ya tienes tu implementación de toda tu empresa. Es imposible. Ya en el curso vamos a hablar y vamos a explicar cómo es el proceso. Ahí te vas a dar cuenta, esto no es cuestión de días, de semanas, de mes. Toma tiempo, toma bastante tiempo. El tiempo de acuerdo al tamaño de tu organización. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, sí, no te preocupes. Sí, Benis, mira, mañana tienes tu ISO Benis. No te preocupes. Hay que tener cuidado. No te preocupes, te cobro $1,000 por las 3 certificaciones, ¿ah? $1,000 nomás. Eso no existe. ¿Ya? No existe acá ni en el Asia, ni en la India, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Perú, ni en ningún lado. Entonces, mucho cuidado con dejarse engañar. Y vamos a explicar esto ampliamente en el diplomado. Y sobre todo entender que tener una ISO es una cuestión, es un tema de decisión continua, mejora continua, y que cada año haya una evaluación de tu sistema. Cada año. Ah, no, o sea que si pago, no, esto ya no es para siempre. No, tiene un periodo, a eso se le llama ciclo de certificación. Y cada año tiene que haber una validación, ¿ya? A ver, vamos a ver que están con ganas de dibujar. Listo. ¿Qué más vamos a tratar, chicos? Vamos a tratar o lo que se conoce como el análisis de riesgo. El análisis de riesgo o la matriz I per C, bastante conocida en el mundo, la matriz de I per C, la identificación del peligro, la evaluación de riesgo. Acá en este gráfico podemos ver, por ejemplo, que tú tienes que aprender a identificar el peligro. ¿Qué podría dañarte? ¿Qué podría dañarte? Eso, ok. No sabes en qué medida todavía, porque lo único que hemos hecho ahorita es identificarlo, solo identificar. Ya identifiqué, listo. Luego de haber identificado, tengo que hacer una evaluación del riesgo, donde yo veo qué tan fuerte o qué nivel de daño podría generarme ese peligro. ¿No? Entonces, en materias generales, lo que es la parte de identificación y evaluación de riesgo, pero para yo lograr el famoso cero accidentes, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Queremos lograr cero accidentes. Queremos cero accidentes. Y para eso la única manera de lograrlo es aplicando las jerarquías de control. Y acá viene, y acá viene un punto importante, ya para ustedes, para los colaboradores, para el personal en general, ¿no? ¿Cómo aplicamos las jerarquías de control? Y imagínate que a ti te paguen un sueldo, que la gente confíe en ti, para que tú me digas que la solución para la seguridad es comprar equipos de protección. Si tú me dices eso, yo te voy a preguntar, ¿y dónde está tu análisis? ¿Dónde está tu evaluación? ¿Dónde está tu trabajo? Si solo me vas a decir que vas a comprar equipos de protección personal. Y entonces ahí es donde se aplica esta famosa jerarquía de control.
donde lo primero que tú tienes que pensar es en eliminar el peligro. Eliminar el peligro. Si no puedo eliminar el peligro, ¿cómo lo sustituyo por algo de menor nivel de peligro? Y si ya no puedo hacer eso, ¿qué aplicaciones tecnológicas, mecánicas, ¿no? De infraestructura voy a aplicar para lograr que ese peligro no me llegue a mí y no me perjudique? Esos son los controles de ingeniería. Y si con eso no he logrado todavía mucho, bueno, les sigo, ahora voy con la siguiente jerarquía, que es la parte de administrativa. Establecer procedimientos, estándares, capacitaciones, señalética, pero hay que hacerlo bien. A eso lo vamos a ver también en el diplomado. Hay que hacerlo bien. Sí, sí, sí. Voy a hacer un instructivo, un procedimiento de, no sé, de bloqueo y etiquetado. Y ese procedimiento está en tu file, está en tu computadora, está en tu archivo. Nadie lo lee, a nadie le interesa, nadie lo entiende. Es aburrido. No lo hiciste bien entonces. Lo que hagas a nivel administrativo tiene que llegar a la gente. Si no llega a la gente, entonces ¿para qué lo haces? ¿Para qué te quedas una semana haciendo un procedimiento, un reglamento, una política y no va a llegar a la gente? ¿Para qué haces una capacitación, una presentación, un PPT, si la gente se va a dormir a los 5 minutos que empezaste tu presentación? No le interesa lo que estás diciendo, no estás transmitiendo el conocimiento. Si no transmites el conocimiento, ¿para qué te sirve el conocimiento entonces? Es como si tuvieses una bolsa de oro, pero la estés abrazando y no la compartas y tampoco la gastas, solo la tienes ahí, la tienes abrazada. El conocimiento se tiene que compartir, se tiene que usar, se tiene que aplicar el conocimiento. Si no, no sirve para nada. Entonces, esa es la parte administrativa. Entonces, ahí vamos a ver un poco de las estrategias. Y finalmente están los equipos de, al último están los equipos, al último, los equipos de protesta. Entonces, en esa jerarquía tenemos que ir pensando, chicos, y qué nivel de estrategia vamos a tener. Así como identificamos peligros, evaluamos riesgos, tenemos que aprender a identificar aspectos e impactos ambientales. Parte de la evaluación general de riesgo es aplicar la identificación de aspectos e impactos ambientales. Pregúntate tú si en tu empresa has identificado correctamente los aspectos ambientales, es decir, aquello que sale de tu empresa y que, o de tu proceso, y que va a interactuar con una parte del medio ambiente, con el aire, con el agua, con el suelo. Ejemplo, los residuos, los efluentes, las emisiones, ya. Eso va a interactuar. Esos son aspectos ambientales. ¿Y qué podría pasar con eso? ¿Qué nivel de contaminación, qué nivel de daño podrías generarle a nuestro planeta? ¿No? Tú te imaginas, imagínense, acá hay un montón de gente de Panamá. ¿Sí te imaginas que un buque que esté transportando algún tipo de crudo tenga un accidente en pleno canal de Panamá? ¿Tú crees, tú te imaginas el desastre a nivel latinoamericano, a nivel mundial que podría generar ese problemita? ¿Mm? Entonces, te pones a pensar en eso y dices, ah, pero es un problema ambiental, sí, pero ahora, como estamos en un curso integrado, tenemos que ponernos a pensar de forma integral, ¿ya? Tu mente ya no puede ser solamente calidad, medio ambiente, seguridad, no, ahora tienes que pensar en todo, ¿ya? Ahí viene la cuestión holística de estos sistemas de gestión. Es por eso que vamos a desarrollar 12 módulos de una forma que vamos a ir entendiendo cada aspecto a detalle con la participación de ustedes, claro está, ¿no? Y cuando yo entienda que la búsqueda de la gestión ambiental se va a basar siempre en estrategia, es decir, en cómo puedo lograr en principio la prevención, porque la mayoría dice, ya bueno, para no contaminar mi agua voy a poner una planta de tratamiento, espérate un ratito. Acá en este curso vamos a ver en cómo tenemos que analizar las cosas y tenemos que pensar en el ciclo de vida, tenemos que pensar en producción limpia,
Tenemos que pensar en sostenibilidad. Tenemos que pensar en prevención. Antes de la parte de mitigar, antes de colocar una planta de tratamiento, antes de colocar un sistema de absorción de gases o de partículas, antes de empezar a colocar eso, yo primero tengo que pensar en el proceso, en la máquina, con la materia prima, en la fuente, con las personas, como logro prevenir primero, ¿ya? Porque si yo coloco una planta de tratamiento, lo que estoy diciendo es que mi proceso, que mi empresa es ineficiente. ¿Por qué? La materia no, ¿cómo es? La materia no desaparece, solo se transforma. Si entran 100 de materia prima y salen 50 de producto final y salen 20, 30 de residuos, 10 en humo y 10 en el desagüe, me está yendo 50. Y yo estoy invirtiendo en 50. Entonces tu proceso es ineficiente. Si tu proceso es ineficiente, automáticamente, ¿qué cosa tienes que pensar? Como ingeniero, como supervisor, como líder de la seguridad, salud, medio ambiente, tienes que pensar en qué vas a hacer para que sea más eficiente, ¿ya? Y eso son algunas técnicas que seguramente vamos a ver en el diplomado. Gestión de la parte de agentes ocupacionales. Tenemos que aprender a identificar los agentes ocupacionales, aquellos que pueden generar un problema para mi gente, para su salud, para su salud. Entonces, si yo tengo un problema, un agente que está generando un tema digamos, de contaminación, un problema de contaminación interna, algo tengo que lograr, de manera que mi proceso, al ser más eficiente, va a generar menos contaminación interna, menos nivel de contaminación interna. Necesito que la gente no sufra de un problema pulmonar, de ruido. Y hay un factor que acá se está tocando también, que vamos a tocar como una parte, digamos, estratégica, que tiene que ver con la parte mental, con los riesgos ocupacionales, pero a nivel psicosocial. Los riesgos psicosociales, se pregúntate, ¿no? ¿Qué te estresa? ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué te preocupa en este momento? No tengo dinero. Sufro de dinero. Sufro de mi jefe me maltrata, de carga laboral, de no me respetan. ¿De qué sufres? Porque en esta gestión de los riesgos psicosociales equivale a entender cuáles son los factores personales de trabajo que pueden o que están generando que tú tengas o puedas llegar a lo que se conoce como el burnout. ¿Qué es el burnout? Es cuando te quemas, cuando tu cerebro explota, cuando tu cuerpo no da más, cuando terminas en cama, cuando estás con descanso médico de días porque tu cuerpo acaba de colapsar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tema? Lo vamos a tratar también en este diplomado. ¿Por qué? Porque obviamente hay una cantidad de sustancias que produce el cuerpo, como la testosterona, el cortisol, la oxitocina, la dopamina, las endorfinas, la serotonina. Muchos que estos tu cuerpo produce y ustedes dicen, ¿esto qué cosa es clase de bioquímica? Sí, porque esto sale o se produce por intervención de tu mente, para que vean qué potente es nuestro cerebro, que puede producir este tipo de sustancias, o puede, mejor dicho, que se active y que empiece a generar este tipo de sustancias, ¿no? La hormona de la felicidad, por ejemplo, la dopamina. ¿Qué te produce dopamina? ¿No? ¿Qué te produce felicidad? Pues todo esto vamos a tratar porque es importante la neurociencia y la capacidad que tenemos que tener para entender nuestro cerebro.
Si entendemos nuestro cerebro, cómo puede comportarse y cómo puede ser a nivel de comportamiento también, vamos a lograr un cambio. Porque recuerdan lo que les dije hace un momento, que les dije, los accidentes suceden por un tema comportamental. Entonces, ¿cómo me vas a poder hacer digamos, esa llegada a nivel del comportamiento si desconoces cómo funciona tu cerebro? El cerebro de un hombre, de una mujer funciona diferente. Por ahí nomás tenemos que partir con una diferencia. ¿Ya? Entonces, es muy importante esta parte biológica y bioquímica que vamos a ir viendo durante el desarrollo del diplomado. Para eso también se ha establecido un sistema de gestión que es la 45003. Este sistema de gestión ha permitido, que se generó en la época de la COVID-19, ha permitido ayudar al mundo, a las empresas, a trabajar a nivel psicosocial. ¿Por qué? Porque las personas cuando pasó lo de la COVID-19, todos estuvimos encerrados, el nivel de estrés era muy alto, todos estábamos con problemas económicos, teníamos familia, amigos que se nos iban, o sea, muchos problemas. Por eso es que se buscó de alguna manera tener ese tipo de implementación de una ISO 45003. Riesgos críticos y los famosos procedimientos escritos de trabajo seguro. También vamos a hablar de los trabajos de alto riesgo. Vamos a hablar de los trabajos de alto riesgo. Vamos a hablar de la normativa internacional aplicable a trabajos en altura, a trabajos en espacios confinados. ¿Ya? Vamos a hablar de este tipo de trabajos, porque obviamente para cada uno de estos trabajos se aplica una normativa en específico, ¿ya? Esta normativa en específico se aplica ¿por qué? Porque tenemos que reducir la probabilidad o eliminarla de que alguien muera durante el desarrollo de este tipo de trabajo. Que recordemos que los trabajos de alto riesgo, por eso se llaman trabajos de alto riesgo, porque lamentablemente existe la probabilidad de que una persona fallezca o varias personas fallezcan o terminen en una situación crítica a nivel de salud. Entonces necesitamos darle a este tema, a este módulo, la importancia necesaria y establecer obviamente el orden para poder lograr que esto se cumpla de manera apropiada. Vamos a tener que hablar duramente también sobre cómo son las estrategias de supervisión de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué qué tanta fuerza tienen para poder ejercer autoridad en el cumplimiento de los estándares de trabajos de alto riesgo? Pero al mismo tiempo, ¿qué nivel de empatía tienen para o llegar al personal y que tu personal cumpla, ¿no? Adquiera el conocimiento de una manera rápida y estos procedimientos son procedimientos escritos de trabajo seguro por algo, porque tienen un orden, ¿no? Un orden, y ese orden significa que lo tienes que cumplir. No, pues hoy día Daikerith dice, no, no me gusta el paso uno. Me gusta más el paso 2 y el paso 5 y son los que voy a hacer. No, no puedes. Hay un orden, un orden de revisión, de autorización de los procedimientos. No podemos cambiar las cosas porque simplemente hoy día se nos ocurrió cambiar. También vamos a hablar de la respuesta a emergencia, muy importante este punto de entrenamiento, para saber qué debemos hacer ante situaciones críticas de una emergencia. Un derrame, un incendio, un tema médico potente. ¿Cómo logramos que se aplique sistemáticamente un sistema, ¿no? Valga la redundancia, un sistema de comando de incidente? ¿Cómo puedo ser yo el famoso líder de comando? ¿Cuántos tienen acá la capacidad para ser un líder de comando? No, yo soy líder de comando porque yo soy de la policía o porque yo soy bombero. Y ya con eso puedo ser líder de comando, sí, claro que sí. Pero a veces la experiencia no va a determinar necesariamente el éxito. ¿Por qué? Porque la experiencia te va a ayudar a tener el conocimiento y las habilidades, pero al momento
Solo Dios sabe qué puede pasar. Tu reacción va a ser única y específica para el momento. Y no sabemos. Entonces, ahí vamos a ir viendo todos los aspectos logísticos, económicos, de recursos que tienen que ver con un sistema de comando porque tiene que haber un comportamiento sistemático, seguridad, logística, operaciones, todo funciona de manera sistemática a fin de que logremos el control. Vamos a hablar también de accidentes de trabajo. Miren, en este aspecto vamos a detenernos un poco en este módulo. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes entiendan que existen metodologías que, claro, no vamos a tratarlas todas en el diplomado porque es imposible. O sea, nos tomaríamos por lo menos 3 módulos solamente para tratar metodologías y no se puede por un tema de tiempo, pero vamos a tratar las más importantes, ¿ya? Y una de ellas, de las más conocidas, es el método ICAM. ¿Qué significa ICAM? Incident Cause Analyze Method, o sea, método de análisis de causa de incidentes. ¿Qué significa? Aquí vamos a aplicar lo que es el queso suizo. ¿Qué es el queso suizo? Ven ahí ese grafiquito con un montón de layers, ¿no? De banditas que tienen unos huecos como un queso. ¿Por qué? Porque justamente el método te dice que el peligro está allí, pero tus capas, las capas que tú estás colocando, tienen brechas, tienen, digamos, puntos de mejora importantes. Y que gracias a esos puntos de mejora que no estás logrando cerrar, por allí es donde el peligro está pasando y que puede lograr, en este caso, que puede hacer que suceda un incidente o un accidente en este caso. ¿Qué pasa? Que en el inglés, a ver, ya. ¿Qué pasa? Que en el inglés, eh, ya, en el inglés, incident es para los que hablamos español como accidente. Ese es el tema. Ya no es incidente que, algo leve, no. Incident, míralo como pérdida. Entonces, hay varios aspectos que tienen que ver justamente con ello y que vamos a tratarlo de manera puntual y detallada. Ahora, si por ejemplo yo te dijera, ¿no? ¿Por qué suceden los accidentes? Yo te dijera, ¿por qué suceden los accidentes? Y tú me dices, y tú me dices, bueno, los accidentes suceden porque la gente no supo cómo hacer las cosas bien. Espérate un ratito. Para eso existen estos métodos, para poder analizar cuáles son las causas, los factores personales. No des por sentado que ha sido culpa del colaborador y tampoco me digas que para solucionar un accidente voy a capacitar al colaborador. Uy, tremendo error. Todo el mundo coloca como método correctivo, le pone retroalimentar al colaborador, reinducción al colaborador. ¿Tú crees que un colaborador va a dejar de ser inseguro porque tú le das una inducción? Eso no existe, ¿ya? Entonces, para ello necesitamos hacer un buen análisis y en base a ese análisis determinar las causas y en base a ese análisis tengo que determinar cuáles van a ser mis estrategias para solucionar. Entonces, tenemos ICAM, tenemos árbol de problemas y objetivos, tenemos TAS, que es la técnica de análisis sistemático de causas, donde analizamos las causas inmediatas y las causas básicas. Bien. Aprenderemos y conoceremos mucho sobre liderazgo. Vamos a hablar sobre esta curva de DuPont-Bradley. Esta curva donde tú te vas a ubicar y vas a decir, mira, mi empresa es esta. Así somos, ¿no? No me vas a decir, no, mi empresa es la mejor del mundo. Tenemos estándares como en Suiza. No, mira, tienes que ser sincero. ¿Cómo es tu nivel de cultura? Jefes, le gusta la cultura, a tu gerente le importa la cultura, a tu personal le importa la cultura, a tus contratistas le importa la cultura de seguridad, le importa prevenir, no le interesa, sí, no, le gusta cumplir la ley. Ya, ¿en qué nivel de cultura estás? Eso lo vamos a ver
en el diplomado. Y claro está, este análisis del comportamiento seguro. Como les había mencionado, la cantidad de accidentes que pasan es justamente porque tenemos un tema de comportamiento. Entonces, ¿cómo logramos mejorar el tema del comportamiento humano? Pues lo logramos pensando en puntos importantes, en la observación de la conducta, en la observación de factores externos, en poder ayudar a motivar al personal en conectar las posibles consecuencias de su comportamiento, en orientar a un tema positivo esas consecuencias, a poder aplicar métodos científicos de control de eso, es decir, de medición de indicadores, ¿ok? Mejorar continuamente y hablar abiertamente de la parte psicosocial, de los sentimientos. ¿Cuántos varones, sobre todo varones, tú le dices al varón, abraza a tu compañero, el varón lo hace así, ¿no? Ya, ¿no? Así de lejos nomás, ¿no? Ya, de eso vamos a hablar porque es tan importante tratar eso porque lo que queremos, ¿qué cosa es? Es mejorar comportamiento y la única manera de mejorar comportamiento es acercándonos a nuestra gente, ¿ya? Ya lo vamos a ver más en el diplomado. Que necesitamos entender que existen factores importantes como el que la gente va a querer hacer las cosas, va a querer trabajar porque tiene conocimiento de hacerlo, va a poder o va a saber trabajar porque tiene la capacidad, digamos, las habilidades, pero acá lo más importante va a ser la actitud preventiva. ¿Cuántos de ustedes son obedientes? ¿Cuántos de ustedes obedecen? ¿Saben obedecer? Y que no me digan, no, pero yo por qué te voy a obedecer a ti, a tú quién eres, tú, si tú eres menor que yo por qué te tengo que obedecer, no, porque te he creído, no. Ahí nomás ya me doy cuenta que no te gusta obedecer. ¿Ya? Entonces me pregunto y digo, tú quieres obedecer, sabes que tienes que obedecer, pero tú realmente quieres obedecer. Ustedes cuando le piden al colaborador, colócate tu EPP, el colaborador se lo coloca, el colaborador te obedece o no te obedece. Y si te obedece a la buena o a la mala. Te obedece porque lo estás mirando, porque lo puedes, tiene miedo de que lo despidas, o te obedece porque realmente quiere hacerlo. Y para mí es bien fácil saber si ustedes son obedientes o no. Para mí es sencillísimo. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es mirar mi pantalla. Casi 190 personas, ¿cuántos han obedecido cuando les he dicho que prendan su cámara? Acá nomás, miren. Y miren, puedo hacer este análisis estadístico a nivel internacional. ¿Qué tan obedientes son los panameños, los peruanos, los argentinos, los chilenos, los colombianos? ¿Qué tan, obedientes son? Acá nomás, miren, puedo tener una prueba pequeña de ese sistema. Entonces, si tú no eres obediente, ¿qué le puedes pedir a tu persona? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver también la importancia del liderazgo, eh, y por qué es importante en ese sentido aprender a planificar, tener la capacidad de tener indicadores, es decir, de tener mediciones apropiadas, de tener un alto nivel de análisis. ¿Cuánto analizas tú al momento de hacer algo? ¿Ya? Al momento de, gracias, Katia, José, Damián, Eder, excelente, han prendido su cámara muy bien. Sí pueden prender su cámara, chicos. O sea, si alguno tiene problemas, raro, porque miren, un montón pueden prender su cámara. ¿Ya? ¿Qué tanta capacidad tienes de delegación tú como líder? ¿Qué tanto puedes delegar? O no lo haces porque tienes miedo de que la persona no lo haga como tú quieres. Delega nomás, aunque no lo haga como tú quieres, dale seguimiento, apóyalo en el proceso. ¿Ya? Confía en el proceso, estrategias con la gente, estrategias. No me digas, ay, voy a capacitar o voy a hacer una, ¿cómo se llama? Una campaña de felicidad donde todos van a ir con sonriendo y voy a dar caramelos para que todo el mundo sonría y que digan que la seguridad es bonita. No,
estrategias reales que impacten en el personal y que permitan que el personal se... Es como si le colocaras un pequeño sello en su mente así de seguridad, que se acuerden de eso, ¿ya? Vamos a tener también un módulo relacionado, me parece que es el último, relacionado a la ISO 19011, las técnicas de auditoría, la diferencia entre un auditor interno y a un auditor líder. Ojalá que si es que, claro, a ustedes les interesa, ¿no? Podemos hacer formación de auditores internos también, y norma. Fíjense, el paso, pasar de implementador a auditor interno, te va a dar un peso bastante importante. Y luego, si es que tú deseas hacer cursos ya de auditor líder, también podríamos hacerlo, pero ojalá, seguramente vamos a pensar la manera de hacer al menos la de auditor interno y ojalá que la mayoría se anime. Bueno, ¿qué más? Tipos de auditoría. Vamos a ver las diferencias entre las diferentes auditorías de primera, segunda y tercera parte, ¿no? Las de tercera parte son las famosas auditorías de certificación, por ejemplo. Y viene lo importante también de las auditorías internas o las externas de segunda parte para que tú te miras y sepas qué tan bueno, qué tan nivel de, digamos, de logro estás teniendo para ya pensar en una certificación real, ¿no? Aquí obviamente hablaremos del perfil del auditor, porque no es que cualquiera puede ser auditor, ¿no? Vamos a hablar también de las técnicas de auditoría, de la planificación que debemos manejar en un plan de auditoría, de las etapas de auditoría, recomendaciones, ¿ya? Recomendaciones de la ISO, hallazgos, ¿no? El informe. Yo puedo recomendar, yo por ejemplo como auditor líder de certificación, yo en el informe coloco, por ejemplo, no sé, pues, la empresa Geraldines S.A., ¿no? Yo, Jorge Dávila, recomiendo la certificación, pero también te puedo colocar, se recomienda seguimiento. Si te coloco, se recomienda seguimiento es porque en otras palabras, no te estoy dando la certificación, ¿ya? Y de eso vamos a hablar bastante en el diplomado, muy interesante esta parte, ¿ya? Muy bien, chicos, hemos terminado este seminario inicial, ¿no? Para que ustedes conozcan todos los temas que vamos a tratar, evidentemente de forma resumida, en el diplomado. Son doce módulos que vamos a tratar. No sé si tengo ahí personal de CEP para que podamos pasar al tema de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito, o sea, pueden hacer así, ¿no? Y en automático el Zoom, ¿no? Va a hacer, o ya no hace eso, ahí va. En automático a veces el Zoom tenía ahí la manito, ¿no? Tenía una mano y aparecía la manito para que hagas las preguntas que quieres, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, la hace. Si nadie tiene ninguna pregunta, continúo con lo que sigue, ¿ya? Entonces todo quedó clarísimo, excelente. Miren, estos son los módulos, chicos, ya que están los módulos, están las fechas, están los temas que vamos a tratar en cada uno de los módulos. Vamos a hablar del marco global de seguridad y aspectos universales. Vamos a hablar de los sistemas integrados de gestión, de los procesos de certificación, de la matriz per se, de lo que es la gestión ambiental en general y sobre todo en específico de lo que es la identificación de aspectos e impactos ambientales. Vamos a hablar de la gestión de agentes ocupacionales, de la gestión de los riesgos psicosociales, los riesgos críticos y los procedimientos escritos de trabajo seguro. Vamos a hablar de altura, caliente, espacios confinados, hazmat también. Vamos a hablar de la respuesta a emergencias, de investigación de accidentes y de las metodologías que vamos a tratar allí. Vamos a hablar de estrategias relacionadas a liderazgo y cultura. Y vamos a hablar de auditoría interna, de lo que es la 19011. Todos los módulos, chicos, todos los módulos van a tener taller. En algunos un poquito más fuertes que otros, sí,
pero va a haber taller. No hay forma de que uno aprenda 2 horas cada sesión, ¿ya? 2 horas cada sesión. No hay forma que uno aprenda solamente cuando el capacitador habla, 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 y no para de hablar. Nadie va a aprender así. Necesitan hacer, necesitan equivocarse, necesitan trabajar en equipo, necesitan preguntar. Es la única manera de aprender, ¿ok? Y cada módulo tiene ¿cómo se dice? 2 horas. Cada taller se califica, va a sumar a su puntuación para la obtención de los certificados. También se va a calificar la participación en general, o sea, la plantilla de la cámara, hacer preguntas, la participación en equipo, las repreguntas que se puedan hacer entre ustedes, todo suma para su participación, porque de eso se trata este diplomado. No se trata de que te quedes ahí sentado escuchando todo el día, porque si no, imagínense, yo pongo mejor me grabo y te pongo un video en YouTube, ¿no? Y me grabo y me ves, ¿no? Que no es el objetivo. Acá necesitamos interactuar. También voy a necesitar que por ahí me digan de qué sector provienen. Sector minero, sector logístico, sector aduanero, sector de servicios, sector marítimo, no sé, que digan a qué sectores pertenecen para qué, para dirigir de alguna manera el vocabulario y las cosas que vayamos a ir viendo durante el curso, ¿ya? Los diferentes módulos. Entonces, de eso se trata estos módulos que son bastante potentes, se están dando cuenta los temas, estamos separando bastantes cosas para que para tratar de manera específica cada uno de ellos, ¿ya? Mira, el sector marítimo es de Silfredo, ¿no? Alex, sector hotelero, mira, sector eléctrico, muy bien, ¿no? Muy bien, Denis. Entonces, cada uno tiene un sector en específico, vamos a ir viendo eso, ya yo voy a hacer, cuando empecemos el diplomado, vamos a hacer una encuesta muy interesante y vamos a empezar a generar indicadores. El objetivo también, chicos, es que ustedes a- apenas empecemos el diplomado. ¿Cuál es el primer tema? Apenas apliquemos el primer tema que tiene que ver con marco global, ¿ya? En ese sentido, lo primero que tendríamos que lograr por parte de ustedes ese día es que ustedes puedan aplicar el tema. ¿Cómo? Si tienen guías, si tienen estándares, procedimientos o algo, te pongas a pensar y digas, mi estándar no está basado en una norma internacional, OSHA, o le falta este punto, o le falta esto, o el instructivo no indica tal cosa. Desde el primer tema, tú tienes que aprender a aplicar todo, porque no hay otra forma, ¿ya? No hay otra forma de hacer las cosas. Si no lo vas a aplicar, la información se te va a ir, se te va a diluir. Buscamos que ustedes realmente a nivel latinoamericano sean un referente, que ustedes puedan aplicar un sistema de gestión en Panamá, en Chile, en Perú, en cualquier lado, que puedan aplicar el sistema de gestión, no importa dónde se encuentren, ¿no? Porque claro, lo único que va a aplicarse de manera directa es el cumplimiento legal, el marco normativo de tu país, y o sí es específico de tu país, pero a nivel internacional, la estructura de alto nivel y los sistemas de gestión integrados tienen que pueden aplicarse a todo nivel. Tú, por ejemplo, puedes aplicar y puedes venir al Perú y podrías implementar un sistema de gestión de una empresa aeronaval, ¿no? Lo puedes hacer, ¿ya? Lo puedes hacer. Ahí veo, por ejemplo, me ponen sector minero, custodio de valores, alguien de Panamá, hay un montón de Panamá, entiendo aquí hoy día, ¿ya? Eh, Ahí está Miguel, ¿ves? Miguel Mendoza. Muy bien. Entonces, de eso se trata, chicos, este diplomado, este curso. Yo encantado, espero tenerlos a todos ustedes en este diplomado bastante enriquecedor para todos ustedes. Les pido ya para terminar, porque ya estamos terminando, voy a dar pase ya a personal de CEP
que puedan prender sus cámaras para que se pueda tomar una fotografía de todos los participantes el día de hoy.